todos los hermanos y amigos en esta preciosa hora de la tarde. Bendito sea el Señor Jesucristo, maravilloso Dios. Esta tarde muy soleada, hoy primero de agosto. Maravilloso Dios, para siempre el Señor Jesucristo vive. Gloria a Dios, nos sentimos contentos y alegres usando estas redes sociales para a través de estas redes sociales llegar hasta sus humildes hogares. Maravilloso Dios, en sus respectivos países del mundo. Maravilloso el Señor de esta humilde población del Amparo, aquí en el estado Apure, Venezuela, para todas las naciones del mundo. Vive el Señor. Tengo en mis manos la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, un libro que te puede ser útil para la salvación y para bendición de tu vida y tu alma y tu corazón. Y dice la Palabra de Dios en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículos 1 y 2. Vive el Señor para siempre. Dice la palabra de nuestro Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, pasando estas cosas, gloria al Señor para siempre. Gloria al Señor, gloria a Dios, pasando estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón vinieron contra una gran multitud, vive el Señor para siempre, contra Josafat a la guerra. Y el versículo 15, maravilloso el Señor para siempre, dice la palabra de nuestro Dios de una manera muy poderosa. Usted puede allí todo el capítulo 20 hasta el versículo, vive el Señor para siempre, 29, 28 capítulos, 28 versículos. En el versículo 15 es una palabra muy poderosa, es una palabra muy bonita. El 14 lo puede usted leer allí, pero el versículo 15 es una palabra muy maravillosa. Gloria a Dios para siempre, donde Dios habla a través de esa palabra. Vive el Señor, y donde Dios quiere hablarte en estas horas de la tarde. Dice, estaba allí, maravilloso el Señor para siempre. Gloria a Dios. Y así que esta es una bendición para cada vida, para cada persona. Vive el Señor para siempre. Y dijo y Judá y todos vosotros los moradores de Jerusalén, y tú, oh rey Josafat, Jehová dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios, nuestro Dios y Padre Santo, maravilloso, el Dios de la gloria. Te alabamos y te bendecimos, Señor amado. Gracias, Espíritu Santo, por este día, por esta hora, por este momento. Dios de los cielos, Espíritu de Dios, te alabamos, Señor amado. Toma el dominio, el control, Dios del cielo, el señorío, Padre. Muchas gracias, Espíritu de Dios. Así, hermano Rubén Darío, Dios le siga bendiciendo, a su esposa Diana. El tema en esta preciosa hora de la tarde. Gloria a Dios. En las manos de Dios. Tu victoria está en las manos de Dios. Mi victoria está en las manos de Dios. Maravilloso el Dios de la gloria. Cristo vive. Ahí tenemos la victoria. En las manos del Señor. Tu victoria. Y mi victoria, la victoria de usted, mi hermano pastor, hermano evangelista, está en las manos de Dios. Dios sigue diciendo a todos los hermanos a nivel mundial en estas horas. Vive el Señor. Bendito sea Dios. Podemos analizar allí por la palabra, hablando de este personaje llamado Josafat. Josafat significa Jehová juzga. Gloria a Dios. Es el significado del nombre de Josafat. Jehová juzga. Gloria a Dios. Y vemos allí que Josafat era rey de Judá y de Jerusalén. Maravilloso el Señor, la capital allí, Jerusalén. Sabemos significado de Judá y el Señor, que significa alabanza, alabanzas a Dios, alabanzas al Dios del cielo. Y podemos mirar que Josafat, su padre era Asa, un buen hombre de Dios también, que llegó a ser, allí derribaba altares de ídolos, de idolatría, y su hijo Josafat llevaba ese mismo estilo de vida. Maravilloso el Señor, pues allí reinó, allí este hombre
sobre Jerusalén, pero dadas las circunstancias, momentos fuertes, difíciles en la vida, siempre podemos analizar que de allí de la tribu de Judá vive el Señor, donde vino nuestro Señor Jesucristo. También el gran dulce cantor de Israel, el rey David, maravilloso el Señor. Y de esa tribu, pues nos dio el privilegio del Cristo Redentor, maravilloso el Señor, donde vino Jesús a esta tierra y vino específicamente a la nación de Israel para cosas grandes. Vive el Señor para siempre. Y allí vemos, y este rey era el rey de allí de Judá, vive el Señor. Una persona que siguió un lineamiento, una persona muy noble, sencilla, con un buen registro, un buena hoja de vida ante Dios. Y eso es lo que hoy día vemos, comprendemos y conocemos, gloria a Dios. Pero como vemos acá en el versículo 1 y 2, dice: pasando estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos, dice al otro los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y algunos dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. Dice: y de Siria. He aquí, esta es, maravilloso el Señor, asesor Tamar, que en Gadit. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Hizo pregonar ayuno a todo Judá y el Señor para siempre. Reunieron a los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Vive el Señor. O sea, ahí analizamos de dónde y cómo, de qué manera nosotros le pedimos la ayuda. A este hombre le dieron un aviso, le dieron una noticia no buena, le dieron una noticia desagradable, una noticia bastante comprometedora, bastante difícil. Era una noticia al rey de Judá, que era Josafat, el Señor, una noticia que le descompuso el momento. Se sintió un poco atemorizado. Cualquier persona en ese momento, cualquier persona de hoy se siente igual, de la misma manera. Vive el Señor para siempre. Pero este hombre, lo más importante es que acudió a consultar a Dios, a Jehová de los ejércitos, el que tiene el poder, el que es soberano, el que tiene la capacidad, vive el Señor, y el que no le ha quedado grande ningún problema, ninguna situación. Gloria a Dios. Y vemos allí que se reunieron los de Moab, los de Amón y el Señor, y todo se reunió un ejército que estaba del otro lado del mar, y iban a pasar para dominar y gobernar y destruir allí aquella ciudad, vive el Señor, para tomarla, para conquistarla, para destruirla. Pero ahí dentro de allí de Judá, Jerusalén, que es el reino del sur, vive el Señor, podemos analizar que estaba un hombre con una buena expectativa, a pesar con temor, con cierto temor, pero confiando siempre en el Dios de la gloria. Eso es muy importante cuando tenemos nosotros esa confianza principalmente, y sabemos que nuestras batallas y la victoria, como les repetía, la victoria nuestra y su victoria está en las manos de Dios, no en las manos del hombre. La mano del hombre es ahí, hay fracasos. Y podemos analizar a manera de introducción, gloria al Señor, una victoria, por ejemplo, cuando dos hombres se enfrentan en el ring de boxeo, dos campeones, cuando el uno le gana al otro, pues se puede decir que obtuvo una victoria. También significa triunfo, significa éxito. Vive el Señor, o sea, triunfó aquel contrincante, vive el Señor para siempre, lo noqueó allí y entonces perdió. Se puede decir que fue derrotado, y esa otra persona, vive el Señor, obtuvo la victoria sobre su contrincante, vive el Señor. Igualmente se enfrentan dos partidos de fútbol, un estadio, vive el Señor, alguno de los dos tiene que ganar, vive el Señor, o alguno tiene que perder. Y allí vemos un equipo de fútbol, y cuando el uno sale favorecido, cuando el uno sale campeón, en el caso cuando está jugando una Copa Mundial, vive el Señor, que usted ve lágrimas, gente llorando por la derrota,
de los que no se pudo, el que quedan en segundo lugar, en cuarto, los cuartos de lugar allí. Entonces se dice que se entiende y se sobreentiende allí, se sabe que uno de esos dos enfrentados en un campo tiene que ganar, y si gana significa victoria, significa triunfo, significa éxito, y el Señor para siempre. En los experimentos que ha hecho la gente, por ejemplo la NASA, las exploraciones, son éxitos, también son victorias, ir no al Sol y a la Luna. Hace poco lanzaron un satélite allí a Marte a explorar, allí esa nave se robó. Esos son grandes éxitos y triunfos que ha tenido allí la tecnología. El Señor, se puede decir que victoria que va obteniéndose. Vive el Señor para siempre. Cuando un médico allí sale una cirugía, después de realizar una cirugía plástica o cualquier otro tipo de cirugía de un paciente, y sale bien, ya sale a sala de allí donde se están recluidos, que sale por ejemplo de la UCI, de cuidado intensivo, y se lleva allí a la hospitalización, ya se puede decir que ese médico o esos médicos allí, esos expertos, también obtuvieron una victoria sobre ese problema, sobre si fue un cáncer, extirparon el cáncer, lo extirparon y salieron victoriosos, o cualquier otro tipo de enfermedad o patología que haya tenido ese enfermo. Se puede decir también esa palabra victoria, vive el Señor. Si la victoria, y mucho, por ejemplo, un país cuando invade a otro y lo domina, como en este caso, lo colega, puede decir que obtuvo la victoria sobre ese país y queda reinante, maravilloso Dios. Y muchas cosas, aparece la palabra victoria. Y nosotros tenemos victoria en nuestro Señor Jesucristo, que es el autor y dador de la vida, vive el Señor. Gloria a Dios. Y eso es lo que nosotros podemos analizar y comprender. Y mirar aquí, por ejemplo, miramos acá, por ejemplo, Josafat y todo, dice Josafat, tuvo temor, dice confrontar, por la mayoría o por la mayor crisis de su vida. Josafat hizo frente de una manera ejemplar una circunstancia aparentemente insoportable. Comenzó a buscar, dice, al Señor mediante ayuno. Número uno, allí vemos el ayuno. Y dice, y anunciar a otros para orar y ayunar. Y confesó su importancia. Su importancia, maravilloso el Señor. Y viendo la gracia del Señor. Y también hizo este hombre, hizo pregonar ayuno, y se puede intensificar, maravilloso el Señor, la búsqueda del Señor totalmente. Gloria a Dios, mediante ayuno. El ayuno debe, dice así, el ayuno debe acompañarse igualmente, debe acompañado igualmente a la oración y al deseo del creyente de que se haga la voluntad de Dios. Maravilloso el Señor. Ahí hay unos capítulos, por ejemplo, Esdras, capítulo 8, versículo 23, Nehemías 9, 1 y 2, Daniel 9 al 3, en adelante, Mateo, allí vemos por la palabra de Dios, en todos los versículos, de esos libros donde Dios manda así a obtener victoria a través del ayuno. Maravilloso el Señor. Jehová Dios de nuestros padres. Dice así, Josafat, dice, hizo su oración y su confianza en Dios en 5 verdades principales. Vamos con la primera. Número 1, Dios tiene poder sobre todas las personas y su circunstancia. Esa es la primera verdad. Dios tiene poder sobre su circunstancia, sobre toda la parte humana. Vive el Señor para siempre. Esa es la primera verdad que vemos allí. Vive el Señor para siempre. Ya repetírsela. Dios tiene poder sobre todas las personas y su circunstancia. La segunda verdad, Dios ha sido fiel a su pueblo en el pasado y en el presente. Dios ha sido fiel a su pueblo en el pasado y en el presente. Gloria al Señor. Y la tercera verdad es, el pueblo de Dios no tiene fuerza sin Él. El pueblo de Dios tiene fuerza sin Él. Esa es la tercera verdad. Y la cuarta verdad, la promesa de Dios son un seguro fundamento de la fe. La promesa de Dios son un seguro fundamento de la fe. Esa es la cuarta que estaba allí Josafat. Y la quinta, la activa presencia de Dios
entre su pueblo. Significa liberación y victoria. La activa presencia de Dios en su pueblo, conseguimos allí liberación y victoria. Maravilloso el Señor. Ahí es donde vemos por la palabra, allí vemos por la palabra la victoria. Que la palabra de Dios, vive el Señor, que esa palabra, vive el Señor para siempre. Usted que está lidiando con algo, con una enfermedad, con una crisis económica, una crisis social, una crisis política, vive el Señor para siempre, que emerge una situación que lo está emergiendo, maravilloso Dios, con una crisis allí que no haya que gloria al Señor. Este hombre, Josafat, no hallaba el momento, pero ocurrió a la ciencia. Vive siempre al psicólogo, como las iglesias modernas de hoy, que siempre apelan a la psicología, a lo humano, a lo material. Gloria al Señor. Este apeló a la manera antigua. Nosotros tenemos que seguir esa senda antigua. Apelamos, gloria al Señor, a lo antiguo. Y lo antiguo es maravilloso, Señor, depender de Dios, dependencia total. Una dependencia total de Dios. Cuando nosotros dependemos de Dios, aunque estemos pasando lo que estemos pasando, gloria a Dios, aunque se haya venido lo que se haya venido encima, como en el caso de Josafat, que se vino, allí vive el Señor para siempre, que venía una gran situación, una gran circunstancia. Y este hombre en el momento, como hombre, como persona, tuvo temor, tuvo espanto, tuvo asombro, gloria a Dios. Pero inmediatamente él recurrió a lo que todo buen cristiano, todo buen pastor, hombre de Dios, mujer y hombre de altar, gloria al Señor, cuando hay una situación como la que allí, cuando estos mensajeros le llegaron y le dijeron al rey, a Josafat, viene una gran, se está levantando, están del otro lado del mar, todavía no han llegado, pero van a cruzar en cualquier momento. En cualquier momento esa gente está pasando la frontera y llegará hasta nuestras vidas. Y no van allí va un saqueo, va a haber allí algo fuerte. Vive el Señor para siempre. Esta gente no viene con buenas intenciones. Amón y Moab, allí los de Amón, vive el Señor. Todo aquel imperio, toda aquella gente enemigos del pueblo de Dios, siempre han habido sus enemigos del pueblo de Dios. Venía ese ataque, venía esa guerra, venía ese momento difícil. Contra ti viene guerra. Gloria al Señor. Y hoy día vemos cómo le estaba pasando a Josafat, el rey de Judá, vive el Señor para siempre, pero él convocó allí asamblea, allí en el atrio nuevo, gloria al Señor. Y allí este hombre empezó a decirle, aún las madres de los que daban allí, las madres de brazos, con los brazos allí, con sus niños en brazos, allí los ancianos, allí los jóvenes, allí toda la gente salían de las diferentes partes, gloria al Señor, fueron allí a aquel lugar a proclamar, a pedirle a Dios misericordia, a pedir allí en ayuno y oración, gloria al Señor. Cuando se ayuna, también se ora, gloria al Señor. Siempre las iglesias modernas de hoy en día han dejado a un lado lo que es la oración y el ayuno. Hoy en día es un evangelio tan fácil, tan liviano, tan esquelético, tan sin fuerza, tan sin peso espiritual, que por eso es que el enemigo hace lo que quiere, porque no hay esa búsqueda intensa como lo había y como empezó Josafat allí a buscar allí la presencia, porque sabía que venía un gran momento difícil para su pueblo, para su nación, para su país. Gloria al Señor. No había una forma de escape, no había una salida, pero lógico que sí la tenía, vive el Señor, y nosotros la tenemos en Cristo. Gloria al Señor. Y Josafat allí doblando allí sus rodillas, invocando y convocando al pueblo también, invocando a Dios allí para que el pueblo también accedió, el pueblo también participó, el pueblo también allí concurrió, el pueblo también allí se abocó, gloria al Señor, el pueblo también obedeció al llamado del presidente, porque eso habla el llamado de un presidente, porque un rey en este tiempo es un presidente. Vive el Señor para siempre y nosotros admiramos y damos gloria a Dios por los gobiernos que han permitido, que están permitiendo alabar y glorificar el nombre santo del Señor. Vemos, por ejemplo, como en Guatemala, como las Fuerzas Armadas salen por las calles perifoneando, hablando de Cristo, con la Biblia en la mano, con el arma de reglamento, es verdad, pero también llevan la palabra. Dicen que la arma poderosa es esta, vive el Señor, esta es el arma poderosa. Y estos hombres allí uniformados andan por las calles de los pueblos en Guatemala,
anunciando el reino de los cielos y orando por gente enferma, orando por gente endemoniada, orando por gente que están allí despreciada en esos basureros, en esos albergues, orando y pidiendo a Dios. A mí eso me goza, eso me contenta de ver una nación, cuando una nación le abre la puerta, cuando un presidente le abre la puerta a la majestad divina, vive el Señor para siempre. Ahí podemos analizar, vive el Señor, podemos analizar por la palabra que esa nación, ese pueblo, ese país es bendecido y prosperado y en victoria. Maravilloso el Señor. Pero cuando se le cierra, cuando se va detrás de los baales, cuando se va detrás de los demonios, cuando se va detrás del diablo, lo que viene es ruina, miseria y pobreza y desgracia. Pero allí Josafat invocó y allí le pidió la intervención divina. Empezó a pedirle a Dios misericordia. Empezó a clamar, a pedirle a Dios. Por eso usted puede analizar, vive el Señor para siempre. Analizamos en el versículo 8. Dice, si ellos han hablado, vive el Señor. El versículo 8, vive el Señor para siempre. Y ellos han habitado en ella. Y han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, gloria a Dios, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentáramos delante de esta casa, delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. A causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Y el Señor para siempre. Ahí vemos nosotros por la palabra que el nombre, esta gente fueron a la casa de Dios. Fueron a la casa de Dios en momento de tribulación, momento de pestilencia, momento de espada de castigo, momento de crisis como la que estaba viniéndosele a esta gente allí, a esta nación. Ellos empezaron a buscar al Dios de la gloria, al Dios que todo lo puede y que todo lo sabe. Y allí vemos por la palabra este rey entregándole toda su vida, entregándole toda esta nación, rindiéndosela a la majestad divina, a la grandeza de Dios. Podemos ver por la palabra cómo Dios allí interviene, cómo Dios, porque lo que el enemigo no le cuadra y no le gusta es que la gente vaya a la iglesia, la gente vaya a la casa de Dios, la gente vaya a adorar a Cristo. Y en la casa de Dios siempre, por eso se hizo allí ese templo, a ese tabernáculo, siempre pensando que cuando viniera un castigo, la espada de castigo, viniera juicio, viniera hambre, pestilencia, enfermedades, tribulaciones, problemas adversos, había que ir y recurrir a la casa de Dios, maravilloso Señor. Y por eso es que el enemigo hoy, a través de tantas cosas, se está moviendo de una manera grande. El que no le interesa tanto que no se abran las iglesias es el diablo, los demonios. Pero Dios está allí está atento. Vive el Señor para siempre. Y en la casa de Dios, donde siempre su nombre está permanentemente, donde nosotros podemos adorar, podemos allí pedirle la misericordia del Señor. Pedimos allí la misericordia e intervención del Señor. Y ahí es cuando Josafat allí empieza la búsqueda. Y empieza aquella gente, el Señor, a pedirle a Dios, a pedir misericordia. Y por eso en el versículo 15, si usted lee el 14, hermano Rubén Darío, el Señor, si usted lee el 14 y el 16 en adelante, por eso en el versículo 15 es donde hay un hombre, un profeta, que estaba allí en la multitud y Dios lo usa, maravilloso Dios usa esa palabra, Dios usa ese profeta, Dios usa en ese momento, allí en esa reunión, en esa asamblea, usa ese hombre en ese instante y habla a Dios. Es bueno oír la voz de Dios en un momento de conflicto, en un momento de situaciones adversas, situaciones bastante embarazosas. Oír la voz de Dios es lo más refrescante, es lo más confortante. Oír la palabra en un momento, aunque todo se esté cayendo, aunque todo se esté yendo a tierra, aunque se sienta usted que está perdido, se sienta que usted ha fracasado, aunque usted se sienta que ha perdido la batalla, que ha perdido todo, vive el Señor, pero en medio de toda esa situación, allí por eso es que el Dios del cielo le habla al rey, a usted rey, vive el Señor, y le habla allí a la nación, le habla al pueblo, y le dice al rey específicamente que la pelea, la batalla, no es vuestra, vive el Señor.
esa guerra, esa batalla no es de ustedes, no la van a pelear ustedes, bien el Señor para siempre, sino que la va a pelear en la majestad divina, la va a pelear el Cordero de Dios, es el poderoso de Israel. Y por eso es que el Señor le manda a decir a este hombre, no temas, vive el Señor, no temas, porque no es esa guerra, no es de ustedes, esa batalla no es de ustedes, ese conflicto no es de ustedes, es algo que se ha venido moviéndose, vive para siempre, pero viene algo grande del reino de los cielos, viene la respuesta. Y así que tu victoria está en las manos de Dios, en las manos del Dios de la gloria. Así que tu victoria se encuentra ya diseñada, tu victoria se encuentra ya lista en las manos poderosas. Vive el Señor para siempre. Josafat se sentía de pronto allí atemorizado, se sentía que estaba de pronto siendo doblegado, pero él ocurrió, vive el Señor, como como todo buen cristiano le pide la intervención divina. ¿Qué hacemos? Consultaron al Dios de la gloria, consultaron al que el que hizo los cielos y la tierra, consultaron al que hace maravillas. Fíjense para siempre, en ese momento es cuando viene la respuesta, es cuando habla un hombre de parte de Dios, es cuando habla Dios allí en ese hombre y le dice allí, vive el Señor. Así que no se preocupe, vive el Señor. Así que no se preocupe porque esa guerra, vive el Señor, esa guerra, esa batalla no es suya, Josafat. Y hoy, ¿cuánto Josafat no le está hablando a Dios? Usted no tiene el nombre de Josafat y alguno lo tiene el Señor. Pero aunque tú no seas Josafat, pero está viviendo situaciones como la que vivió Josafat. Situaciones adversas, situaciones embarazosas. Ay, santo poder de Dios. Situaciones bastante difíciles, complejas. Gloria al Señor. Pero en medio de toda esa turba, en medio de todas esas cadenas, en medio de toda esa situación, si la situación ha sido allí económica, el Dios del cielo es el Dios proveedor de todo, vive el Señor. Si la situación si es política, como el caso de la política que hoy se ve, Dios tiene el poder para resolver situaciones, aún está en la política. Dios se mete en todas partes, Dios se deja ver, Dios se deja notar. Por eso es que Dios allí, y por eso es que Dios habla a través de ese hombre, de esa palabra. Y por eso es que vemos por la palabra del Señor que a Dios no hay quien lo resista. ¿Quién resiste a Dios? ¿Quién ha vencido a Dios? ¿Quién ha pasado por encima de Dios? ¿Quién lo ha doblegado? ¿Quién lo ha sujetado? Dios es todo suficiente, Dios es todopoderoso, Dios es real, Dios es poderoso. Vive el Señor para siempre. Y por eso vemos que Josafat allí entrega, gloria al Señor, entrega todo en las manos del Dios del cielo, en las manos del Rey soberano, en las manos del que dijo yo soy el que soy. Vive el Señor para siempre. Y por eso es que, gloria a Dios, ahí vemos por esa palabra, vive el Señor para siempre. Y dijo, oí Judá, le dijo a todo Judá y a todos vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová dice así: no temáis ni os amedrantéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Porque no es vuestra esa guerra, sino de Dios. Esa guerra es de Dios, maravilloso el Dios de la gloria. Y esa guerra que usted está batallando, la guerra contra los demonios, la guerra contra ese diablo, esa guerra usted la está peleando. Vive el Señor para siempre, usted la está peleando. Gloria al Señor, usted se va a sentir en las manos de Dios. Usted va a sentir triunfante. Su victoria está en las manos del poderoso de Israel. Su victoria, hermano, su victoria, hermana, su victoria se encuentra ya diseñada. Usted lo que tiene que estar quieto, esperar en el tiempo de Dios, en el tiempo de esa palabra que se cumpla, que se materialice esa palabra. Vive el Señor. Cuando esa palabra se materializa, usted mira por la palabra, usted mira que la palabra empieza allí a tomar cuerpo y a mostrar su salida. Maravilloso el Señor. Por eso es que la gente se siente atoxigada, la gente se siente asfixiada, la gente se siente atormentada, la gente se siente allí que no haya que hacer. Bien, Señor. Pero ahí es cuando viene una palabra de un hombre, una palabra de un hombre de Dios, no un mensajero falso, no un charlatán, no allí viene el Señor para siempre, no un homosexual, no una lesbiana, no una prostituta, viene el Señor. La palabra no de un psicólogo, la palabra no de un psiquiatra, no la palabra de un brujo,
no la palabra de un hechicero, no la palabra de un santero, no la palabra de un babalao, la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí es cuando esa palabra le habló a todo Judá, vive el Señor, y a todos los moradores, y a ti, oh Rey, le dice el Señor a ese hombre, que esa guerra no es vuestra, que esa guerra no es suya, vive el Señor para siempre, que lo deje que va a pelear, que lo deje que va a intervenir, que lo deje que va a hacer lo que va a hacer. Dios ya tiene todo diseñado, Dios tiene ya todo preparado. Así que no se sienta mal, no se sienta que usted ha perdido, que usted ha fracasado. Bien, Señor, para siempre. No se sienta que usted fue derrotado. No se sienta usted allí que ya se perdió todo. Bien, Señor, para siempre. Por eso es que este hombre allí, bien, el Señor, habla a Dios a través de él. Y esa palabra no le infunde miedo, no le infunde terror, no le infunde espanto. Le infunde valentía, le infunde amor, le infunde confianza, le infunde fe. Oh, poder de Dios. Y cuando esa palabra sale de la boca de la eternidad del reino de los cielos, viene directamente de Dios. Ahí es donde podemos ver por la palabra cómo Dios se compromete con esa palabra. Y como el Señor le dice en el versículo 16, que salgan el otro día, que no importa que sean los asirios, que sean los de Moab, que sea lo que sea, bien, y que se han reunido 4 o 5 allí para destruir a Judá, bien, Señor, pero la pelea la que iba a dar el mismo Dios del cielo, el Dios soberano, el que va a pelear por esa nación, por Judá, bien, Señor. Pero hoy no es Judá, hoy es usted, iglesia de Cristo. Usted que está pasando un momento difícil, usted que se está moviendo algo extraño en ese lugar, bien, Señor, para siempre, algo que usted no haya que hacer. No encuentra una salida, no encuentra una alternativa, no encuentra una solución. Usted, esa palabra es para usted. Tome esa palabra, tome esa palabra. Oh, poder de Dios, que esa pelea, esa guerra, esa batalla, bien, Señor, para siempre, Él pelea tus batallas. Él pelea tus batallas, bien, Señor. Él va a seguir peleando hasta el día que sea conveniente pelearlas. Oh, maravilloso el Dios de la gloria. Él está peleando esa batalla. Oh, poder de Dios. Él está allí luchando para que sigas adelante, para que no desmayes, para que las cosas que te han venido mal, el Señor las torna para bien, vive el Señor para siempre. Eso es lo que hoy no se entiende. Hoy es lo que usted no entiende, vive el Señor. Pero cuando usted entiende, cuando usted le abre la mente allí a la palabra, cuando usted le abre el corazón a la palabra, el mensaje, gloria al Señor, esa palabra que salió de la boca de Dios usando a ese hombre en esa reunión, en esa asamblea, eso hizo cabida, eso tomó cuerpo, se materializó y empezaron a creer, confiar, porque cuando Dios habla hay que creerle. Cuando Dios habla, el Señor para siempre. Cuando Dios habla hay que obedecerle, bien, Señor. El Señor le habló a Judá, a los moradores y al rey principalmente. Gloria al Señor. Usted, presidente, persona, deje que la palabra de Dios fluya a través de su vida, que la palabra de Dios tome el control en su vida, que la palabra de Dios se mueva dentro de su hogar, dentro de su familia. Es la palabra de un Dios poderoso, la palabra de un Dios que es grande, un Dios maravilloso. Oh, maravilloso el Dios de la gloria, Cristo vive para siempre. Esa palabra tiene un poder sobrenatural, tiene un poder glorioso. Y esa pelea que iban a enfrentar aquellas personas, el rey que no hallaba cómo enfrentar, tenía de pronto la herramienta, no tenía suficientemente para luchar de pronto con la nación, pero ya se habían unido suficiente para destruirlo, para acabarlo, para hacerle daño. Ahí estaba la respuesta de Dios para siempre, porque tu victoria está en las manos de Dios. Tu victoria ya el Señor Dios Todopoderoso ya la diseñó, ya la tiene en sus poderosas manos. Gloria a Dios para siempre. La victoria está en las manos de Dios, también pasarán hasta usted, vive el Señor. No importa el momento que estemos viendo, no importa la situación, no importa lo que haya perdido, lo que le hayan quitado, lo que haya pasado. Gloria al Señor para siempre. El poder de Dios es más grande, el poder de Dios es soberano, el poder de Dios es distinto, el poder es diferente, hace cosas grandes y maravillosas. Vive el Señor para siempre, gloria a Dios. Ahí está esa palabra para que usted pueda allí. Maravilloso el Dios de la gloria, Cristo vive para siempre. Trae esa palabra, vive el Señor para siempre, gloria a Dios. Una palabra muy poderosa. Y ahí es cuando vemos por la palabra, vive el Señor, que esta gente salieron el otro día, salieron el día siguiente después de oír esa palabra, salieron el día siguiente después de oír esa palabra, salieron allí
y ellos no pelearon, solamente cantaron, solamente alabaron, solamente glorificaron, solamente allí glorificaron al Dios del cielo, glorificaron la eternidad, glorificaron al Dios del cielo, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, el que todo lo entiende, el que conoce por dónde está pasando, conoce su momento difícil, conoce el momento difícil que usted está pasando. Oh, maravilloso el Dios de la gloria. Hoy da tristeza, da dolor. En los países cómo están, en las situaciones cómo están, cómo está esa mortandad de personas en el mundo, cómo se sienten los países atoxicados, cómo se siente la vida. Allí vive el Señor, pero la victoria se encuentra en el Cristo de la gloria. Maravilloso el Dios que vive, maravilloso el Santo de Israel. Su victoria se encuentra en el Dios que hizo los cielos y la tierra. La victoria sobre Moab y Amón, esa victoria sobre esa situación, ya la tiene, hermano, ya la tiene sobre ese problema, sobre esa enfermedad, sobre ese demonio, sobre esa ruina, sobre esa pobreza. Esa victoria ya está en camino. Nadie la puede quitar, nadie la puede tener. Vive el Señor. Nadie puede tener esa allí porque ya Dios lo ha hablado, ya Dios lo ha mostrado. Cuando Dios muestra algo, por la palabra, es una palabra poderosa. Una palabra que Dios allí tiene el poder para hacerla cumplir, para hacerla valer. Y nosotros nos apoyamos en esta palabra, mi estimado hermano, mi estimada familia. Gloria a Dios, nos apoyamos en esta palabra. Una palabra muy poderosa y el Señor allí le hablaba a ese rey, y le hablaba a esa nación, y le hablaba a ese pueblo, y le habla también a usted en esta hora. Le habla que no tema, le habla que deje el miedo, que deje el pánico, que deje el terror, que deje lo que le está afectando, que deje en las manos de Dios todo esto. Que dejen las manos, la victoria se encuentra en Dios y en su palabra. Es la victoria grande. La victoria, ¿por qué la victoria tenemos en Dios? Porque Él pelea nuestras batallas, Él pelea nuestras guerras, Él pelea nuestras luchas, Él pelea todo lo que tenga que pelear. Vive el Señor. Oh, vive el Señor para siempre. Y ahí te toca la presencia de Dios. Ahí te empieza a tocar. Tú que te sientes acorralado, tú que te sientes allí amedrantado, te sientes solo, te sientes triste. Sobre esa depresión, la victoria viene sobre ese cáncer, la victoria viene sobre ese problema con el SIDA, la victoria viene sobre ese padre que está con ese hijo en una correccional de menores allí que no haya que hacer, que se les fue de las manos. Esa victoria viene sobre ese demonio que la persona y lo encadenado. La victoria viene el mismo diablo, la victoria viene allí. Ahí yo siento que alguien se llama Jesús y estamos viendo poderoso. Oh, maravilloso el Dios de la gloria. Él sigue tocándote, Él sigue dando allí respuesta, Él sigue dando soluciones, Él sigue dando salida, Él sigue mostrando su palabra, dando la victoria. La victoria hay que pelearla. Gloria a Dios, la victoria hay que pelearla, pero no la vas a pelear tú solo, no la vas a pelear tú sola. Ahí está alguien a tu lado que te está ayudando, que aunque tú no lo has visto, pero ahí está interviniendo. Gloria a Dios. Josafat allí estaba, no estaba solo, estaba alguien al lado de él y se llamaba Jehová y se llama Jehová. Gloria al Señor. El Dios se llama ese gran Yahweh, ese Yeshua. Gloria al Señor. El Espíritu Santo de Dios. Ahí está la presencia, ahí está la palabra, ahí está esa victoria, mi estimado hermano. Esa victoria sobre esa crisis, esa victoria sobre esa crisis social, esa victoria sobre esa crisis espiritual, esa victoria sobre ese problema allí económico, sobre esa crisis económica, esa victoria allí la empiezas a tener porque Dios es el grande, Dios es el gran yo soy, el gran todopoderoso, el todo suficiente, es real, es vivo y te sigue tocando. Maravilloso el Dios de la gloria. Oh, maravilloso el que vive para siempre. Mi alma te bendice, te da la gloria, Señor amado. Tú eres poderoso, Rey de gloria. Oh, maravilloso el que vive para siempre. La victoria viene para este país. La victoria viene para este país de Venezuela. A pesar que ha tenido una situación bastante fuerte, con un encierro, con un bloqueo económico, con una situación bastante fuerte, con una COVID-19 que anda dándole vuelta al mundo por diferentes lugares. La victoria, hermanos y amigos, bien Señor, la victoria también viene sobre Colombia, aunque ha tenido grandes cantidades a hoy en día, que eso no se haya visto como en ninguna guerra. Esta es una guerra biológica, una guerra del mismo diablo, la guerra de la muerte andando sobre los países del mundo, el mal de un país a otro. Allí
andando allí cobrando allí de contagio y cientos de miles contagiados y de muertos, ¿vio el Señor? Pero hay alguien grande que se llama Jesús de Nazaret. Esa victoria hasta el momento no habíamos visto, ¿vio el Señor? Para siempre tenemos en las manos el seguro, ya tenemos el que yo soy el que soy, ya tenemos el que dice yo peleo esa batalla. Oh, gloria a Dios. Oh, vive Cristo para siempre. Ya tenemos a nuestro favor. Tenemos a nuestro favor. Vive el Señor para yo soy el que soy. La presencia activa de Dios. La presencia poderosa. La presencia viva. Y se llama Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él pelea esa batalla. Él pelea y la victoria el Señor te la está entregando. Ahí. Él ya sacrificó su vida en la cruz del Calvario. Él ya ganó allí, por eso vemos a Dios. Por eso podemos allí mirar por la palabra. En un momento la muerte que había triunfado sobre Cristo porque lo había llevado a la cruz. Había sido sepultado allí en aquel lugar. Pensaría la muerte y pensaría el diablo, los demonios juntos, todo el infierno, todo completamente. Celebrando el triunfo porque ya el estorbo ya... Vive el Señor para siempre, que le hacía la guerra en la tierra, el que le hacía daño, el que le libertaba allí a gente endemoniada, el que sanaba al ciego, el tuerto, el mudo, el sordo, el ciego, el paralítico, el leproso. Esas manos allí misericordiosas ya no le iban a hacer daño según ese diablo. Ya no tenía nada que hacer. Donde los caminó por caminos polvorientos por Jerusalén y Samaria y ahí por su vida que está pasando ahí la presencia de Dios. Oh, maravilloso el Dios de la gloria. Ya no le iba a dar ninguna guerra, ningún problema. Ya lo tenía allí en la cruz del Calvario. Tenía esa corona encima. Tenía allí, maravilloso Señor, esos clavos allí. Allí había perforado su mano derecha y su mano izquierda. Vive el Señor. Y ya pensaría las tinieblas y pensaría el mal y pensaría el diablo, los demonios que habían ganado esa victoria sobre la majestad divina. Ya, oh, poder de Dios, maravilloso el Dios de la gloria. Y esa palabra, esa victoria. El diablo pensaría que ya tenía esa victoria en las manos. Pensaría el infierno, pensaría la muerte que ya tenía porque ya lo habían crucificado. Y pensaría allí con todo el infierno, todo una alegría, un triunfo en éxito que tenía allí. Porque ya el Señor no les iba a hacer daño, porque ya no podía moverse, pero ahí estaba. Y eso es lo que se necesitaba allí. Y el Señor para siempre, una aparente derrota. Un aparente triunfo de las tinieblas sobre la vida, vive el Señor, sobre Cristo. Una aparente que tuvo allí, pero en un momento vive el Señor para siempre. Por eso es que el Señor dice allí en el libro de maravilloso Dios, primera de Corintios, vive el Señor, capítulo 15, en el versículo 52 hacia adelante, vive el Señor, sorbide la muerte en victoria. Sorbide la muerte en victoria. Y el Señor para siempre. Por eso es que la muerte fue vencida y hubo victoria con la misma muerte de Cristo. Derrotó la muerte eterna. Fue derrotada y fue destruido. Esa bestia vive el Señor para siempre. Esa bestia fue derrotada allí. Allí vive el Señor para siempre. Porque Cristo allí en la cruz del Calvario derrotó a esa bestia. Derrotó a ese demonio. Derrotó a esa víbora por el poder de esa palabra. Y sorbide la muerte en victoria. Fue succionada, fue aspirada por la vida. Lo que se pensaba que había sido un triunfo, que había sido una derrota. La victoria del enemigo allí, cuando el Señor resucitó y cuando ascendió allí y se manifestó. Se manifestó. Se manifestó la vida. Así que, hermano, gloria al Dios de la maravilla. Para siempre. No te va a dejar en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de esa pobreza, en medio de ese dolor, en medio de esa angustia, en medio de ese desespero. Ahí está el poder de Dios. Y ahí está el que te dice, gloria al Señor, no temas, no desmayes, porque ahí está el poderoso de Israel. Oh, vive el Señor para siempre. Y por eso es que hoy tenemos victoria.
Y por victoria, mi victoria y tu victoria, hermano Rubén Darío, hermana Diana, hermano William, hermano pastor Elías Ropero, hermanos pastores en el mundo, hermanos que están en diferentes lugares del mundo, la victoria nuestra está en las manos del Cristo de la gloria, en las manos del que dijo yo soy el que soy. Oh, vive el Señor para siempre. En las manos del que dijo, ¿a dónde está muerte tu aguijón? ¿A dónde sepulcro tu victoria? Que no has podido retener al Rey de Gloria. Ni ha podido ni podrá. Porque la vida de Dios, el poder de Dios, el poder de esa palabra, el poder de la vida. Oh, maravilloso el que vive para siempre. Una victoria más tuvo. Y tenemos y obtenemos y encima de toda obra del diablo, por encima de los problemas, por encima de las dificultades, por encima de todo, por encima de lo que sea, vive el Señor para siempre. Si grande es esa prueba, más grande es el poder de Dios. En medio de ese problema, ahí está la mano del Señor. No has perdido nada, no vas a perder nada, porque aunque tú te sientas que has sido derrotado, aunque te sientas que ha sido eso te derrotó, que eso te haya vencido, eso te ha quitado, no te ha quitado nada, no has perdido nada. Tu victoria está en las manos del poder de Dios, tu victoria está en las manos de Cristo de la gloria. Así que nuestra victoria pertenece a Dios, y por eso es que el mismo Dios le dijo a este hombre: déjame pelear esa batalla. Déjeme pelear esa guerra, no es de ustedes. Ese conflicto no es de ustedes. Ustedes no lo han provocado, ustedes no han invitado a esa gente. Pero déjeme entrar en escena, en ese escenario, bien Señor. Y ahí es cuando Josafat y todos oyen al Dios del cielo. Qué bueno oír la palabra, qué bueno es cuando se busca primeramente. Cuando usted ayuna, cuando usted vigila, cuando usted ora, cuando usted busca la presencia de Dios. Dios le revela, Dios le muestra, Dios le habla, Dios le aconseja. Dios le orienta y no es un paso en falso. Bien, Señor, para siempre. Y eso es lo que hizo Josafat. Y por eso es que Dios le siguiendo las instrucciones que Dios le había dado. El Señor para siempre. Salieron el día siguiente. Salieron al otro día, bien, Señor. Y salieron a la conquista. Y salieron a la batalla. Pero ellos sabían quién era el que iba a pelear por ellos. Dios allí está a su lado. Dios también sabe, allí está Dios a tu lado. Dios está a tu lado. Y nosotros sabemos quién es el que pelea nuestras batallas. Nosotros sabemos quién está peleando nuestras batallas. Ya la ha peleado y la va a seguir peleando. Bien, Señor, para siempre. Y por eso Josafat y toda aquella gente de allí salieron los cantores. Salieron a alabar a Dios. Allí salieron a glorificar a Dios. En medio de una situación, en medio de tragedia, un dolor, una situación allí adversa. Por la palabra. Para alabar y glorificar, ensalzar, dale gloria al Dios del cielo, dale gloria al Maestro, bien Señor, para siempre. Ahí cuando vemos allí salieron, y cuando Dios allí, el Espíritu Santo de Dios vino sobre aquella gente, bien Señor, y una confusión. Dios es el que confunde a tus enemigos, bien Señor, para siempre. Dios es el misterioso. Cuando pensamos que Dios está obrando por la parte frontal, cuando pensamos que por la parte derecha viene por la parte. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es el momento de Dios. El momento de tu victoria llegando. Tu victoria, tu triunfo, tu éxito, hermano, en medio de esa soledad, en medio de esa montaña, en medio de esa angustia, en medio de esa pobreza, en medio de ese endeudamiento. Hoy se reprende demonio de deuda, demonio de ruina, demonio de miseria, demonio de pobreza. Sea por tierra, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Y ahí podemos analizar cómo allí Josafat y todo el pueblo, y todo el ejército, y toda la nación, y todos los niños, y bien Señor, para siempre no movieron ni un dedo, no hicieron nada. Bien Señor, para siempre atacar a aquella gente, porque esa guerra, porque esa batalla, bien Señor, para siempre el mismo Dios le dijo: no es de ustedes. Bien Señor, para siempre los voy a confrontarlo, yo lo voy a defender a ustedes. El poder de Dios, vive el Señor para siempre. Qué lindo cuando Dios y nos dice: no importa lo que se haya venido encima, lo que te esté atacando, lo que te ha estado atacando estos últimos días, Dios se va a hacer cargo a esa situación, se va a hacer cargo a ese dolor, se va a hacer cargo a esa deuda, se va a hacer cargo a ese problema. Esa victoria es tuya, esa victoria es tuya, es tuya. Ahí está esa victoria, ahí está, es tuya, está en las manos del poder del cielo. Nuestra victoria está en las manos del Dios de la gloria. Y
manos de Dios no hay derrota, no hay miseria, no hay pobreza, no hay endeudamiento, no hay enfermedad que se resista. Por eso Dios dice en su palabra, vive el Señor para siempre. Y este hombre pudo entender y reconocer y decir y allí hablar. A Dios no hay quien lo resista, no hay quien lo detenga, no hay quien lo imposibilite, no hay quien lo paralice. Cuando Él dice, cuando Él habla, Él hace bien el Señor. Y podemos ver por la palabra, gloria a Dios, que esta gente salieron allí, bien el Señor, a glorificar, a darle gloria, a ensalzar al Maestro, a darle la gloria, que merece toda la gloria, y el Señor para siempre. Y ahí hubo aquella confusión, hubo ese problema. Allí los enemigos se confundieron unos con otros. El mismo enemigo, bien el Señor para siempre, se destruyeron entre ellos mismos. Entre ellos mismos se acabaron. No hubo para qué pelear. El que dijo yo soy el que soy, el que dijo esa batalla no es tuya, esa guerra no es tuya, ese problema vive el Señor para siempre. El Señor se encarga de ese problema, se encarga de esa crisis, se encarga de ese dolor, se encarga de esa depresión, se encarga de esa situación, se encarga de ese hogar, se encarga de esa, se encarga de todo, se encarga de la provisión que te hace falta. Lo que te hace falta que no te ha llegado a tu casa. Oh, maravilloso el Dios de la gloria. Él es el que suple toda tu canasta familiar. Allí en la nevera no te hace falta nada. La canasta de amasar. La palabra de Dios es clara, es poderosa, es potente, es soberana, es total, es absoluta. Oh, maravilloso el Dios de la gloria. Solamente hay que creer, solamente hay que aceptar y obedecer la palabra cuando Él habla. Cuando Él habla hay que oírle, porque Él habla con una claridad. Él habla el corazón, Él habla la mente, Él habla a voz audible. Él habla para derrotar al enemigo, Él habla para destruir al enemigo, Él habla para que la victoria sea nuestra. Él habla, vive el Señor para siempre, que el triunfo ya es nuestro, la victoria ya es nuestra, la victoria ya nos pertenece, ya Cristo la conquistó en la cruz del Calvario. Entregó a nosotros, gloria al Señor. Y te la entregó a ti, iglesia querida, te la entregó a ti, mi hermano, pastores. Se les entregó a ustedes que están allí en esa batalla, en esa lucha, vive el Señor. Están luchando allí contra ese COVID-19. Esa lucha vive el Señor para siempre. Allí nos ha entregado esa victoria, nos ha entregado ese éxito, nos entregó ese triunfo, nos dio esas maravillas. Ya fue ganado, ya fue proclamada, ya fue diseñada. Gloria al Señor para siempre. Nuestra victoria ya pertenece, la tenemos en las manos. Aunque te sientas como derrotado o te sientas como triste, aunque te sientas como que mucho, aunque te sientas como que algo se fue de tu vida y que no has podido retenerlo, ahora es el momento de Dios actuar, el momento de Dios manifestarse, el momento de Dios mostrar su gloria, el momento de mostrar sus maravillas, el momento de hacerse sentir, el momento de acallar al enemigo, el momento de manifestar su presencia, de decirle al enemigo, Él es el que es, vive el Señor. Y Él es el que pelea y Él es el que está luchando para que no te vayas a salir. Oh, maravilloso el Dios de la gloria. No te vayas a salir de los propósitos, los planes de Dios. No te vayas a rendirte, a retroceder. No vayas a retroceder, mi hermano. Te ha venido. Oh, vive el Señor. No te vayas a retroceder. No vayas a rendirte. Este es el tiempo donde en ese desierto no te van a inundar. Aunque pase por el fuego, las llamas no te van a quemar. Aunque pase por el desierto no te va a matar. Ese desierto, Dios, allí está el desierto. Está el Señor en esa prueba. Está el Señor en esa lucha. En esa batalla. El Señor en esa lucha que tienes allí. Con esa lucha con los hijos. Esa lucha en la familia. Esa lucha allí en la parte social, esa lucha en la parte económica, esa lucha en la parte financiera. Oh, vive el Señor, esa lucha en la parte política, esa lucha en la parte allí espiritual, que no hay que hacer, no tienes una salida. Deja que el Señor pelee esa batalla, deja que el Señor pelee y va a derrotar a ese enemigo, y lo va a destruir, lo va a acabar, y lo va a hacer pedazo, y lo va a hacer leña, porque Dios es más grande que esa situación, Dios es más grande que toda situación que hasta este momento a usted le ha venido. Vive el Señor para siempre, gloria al Señor. Gloria vive el Señor para siempre. Esta palabra ha sido poderosa y ha sido para usted en esta hora. Esta palabra ha sido para usted que está viendo, está oyendo, usted que se va a encadenar allí, se va a conectar allí. Usted que está conectado, usted que se va a conectar entre 1 hora, 2 horas o mañana, vive el Señor para siempre, gloria a Dios. Esa palabra le va a ayudar a usted a levantar su ánimo.
Le va a ayudar a levantar a usted su vida, bien Señor. Recibe esta palabra con mucho amor, con mucho cariño, desde aquí, de este lugar, para ayudarle a usted, para que sea usted oxigenado, para que usted sea bendecido. Vive el Señor para siempre, para que usted reciba esa victoria. Recuerde, tu victoria está en las manos de Dios, no en las manos del hombre, no en las manos de más nadie, ni de la política, ni de la ciencia, ni de los brujos, ni de los santeros, ni de los científicos. Tu victoria se encuentra registrada ya en las manos del Dios de la gloria. Ahí tenemos victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Maravilloso el Dios de la gloria, Cristo vive para siempre. Esa palabra es poderosa, vive el Señor para siempre. Dios siga bendiciendo al hermano Libardo. Dios siga bendiciendo al hermano allí en aquellos lugares, hermano Tavera, allí en el lavado, allí Maranata. Dios le bendiga, hermano Tavera, que usted está conectado allí. Dios siga bendiciendo, hermano Tavera. Gloria al Señor para siempre, ya sea cada hermano, cada vida, en cada lugar, en cada parte del mundo. Todos los pastores, toda el Señor en diferentes lugares del mundo, toda la niñez, toda la adolescencia, en el mundo entero, que Dios le bendiga de manera grande. Vive el Señor. Maravilloso el que vive para Dios y Padre Santo. Te adoramos y te bendecimos, Rey de Gloria. Tú eres maravilloso, tú eres poderoso, Rey de Gloria, Padre. En esta hora, Dios mío, Señor amado, en este momento te pido, Dios mío, que siga teniendo, Padre amado, misericordia de cada vida, Padre de la gloria, de cada persona en este día, en esta hora, Padre amado. Reprendemos y reprenda, Padre amado, por nosotros el demonio de ruina, la pobreza, la escasez, el del nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Maravilloso el Dios de la gloria. Váyame a su tío. Maravilloso el Dios de la gloria, Cristo vive. Dios del cielo, Padre amado. Tú eres maravilloso, Rey amado. Tú eres poderoso, santísimo Dios. Te damos toda la gloria, la honra, Padre amado. Pasa su mano poderosa, Dios mío, en el estómago de esa vida, Padre amado. Todo problema de próstata, problema de cáncer en la próstata, cáncer en el hígado, cáncer en la garganta. Se va por tierra en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús se seca. Dios mío, Padre amado, problema de artrosis del diablo, se reprenda. Toda cerebral, toda síntomas de derrame cerebral, toda ACV, toda trombosis del diablo, sea por tierra. Dolor en el pecho, dolor en la garganta, dolor en los pulmones, los riñones, en el nombre de Jesús. Se va en el nombre del Señor poderoso, Dios. Dios mío, rompe esas cadenas, rompe ligaduras, rompe ataduras. Dios mío, Padre amado. Tú eres poderoso, Rey de gloria, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús, Dios mío. Por el poder de la palabra, reprende las tinieblas, reprende el mal, reprende toda obra de brujería. Todo espíritu de santería, brujería, adivinación, invocación, se ha reprendido esos demonios. En el nombre de Jesús, demonios inmundos, todo babalao, todo hechicero, todo santero, todo sortilego, todo adivino, todo astrólogo, todo obra del diablo, toda santería, brujería, demonio, María León, Zaguay, Felipe, se ha reprendido esos demonios. Demonio de la India Tibisay, la India Mara, la India Rosa. Demonio de San Juan de los Cuatro Vientos se ha reprendido. El varón del cementerio, María Celestina, todos los demonios se han reprendido ahora. Demonios de Changó, demonios luciferianos se han reprendido y cortado, echados fuera. Demonios de enfermedades en el nombre de Jesús, maleficio, hechizo, todo conjuro, se desplome, se reviente, se parta, se deshaga. Dios mío, se queme esa inmundicia, sea por tierra en el nombre de Jesús, Padre amado. Rompe, Dios del cielo, Padre amado. Dios mío, esos problemas, Padre amado. Gente que está en la UCI, gente que está allí, Dios mío, agonizando, gente que está allí muriendo prácticamente. El demonio de la muerte, reprende ese demonio de muerte que anda. Dios mío, suelta esa vida, suelta esa familia allí en la UCI, en esos hospitales, Dios mío. Oh, poder de Dios, Rey de gloria, suéltalo del nombre de Jesús. Suelta esa mente, suelta esa vida. Demonio de muerte. Se va ese cuerpo que ahí está, Dios mío, Padre amado. Esa insuficiencia respiratoria. Sea por tierra el COVID-19, esa pandemia del diablo, se va a tierra en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Dios del cielo. Se quema, Dios mío, Padre amado. Se quema esa inmundicia, se va por tierra. En el nombre maravilloso de Jesús, se va a tierra toda inmundicia de esa, Padre amado. Todo COVID-19, toda bacteria, toda epidemia, todo virus, como se llame, se desplome, se derrita por el poder de la palabra, que se desaparezca en el mundo, en los 5 continentes. Se vaya por tierra esa inmundicia, donde nunca
por el poder de la palabra del nombre de Jesús, Padre amado. Dios mío, encapsúlala, encarcela esa inmundicia, encarcela ese demonio de muerte. Quede atado, quede amordazado, quede encadenado. Tu palabra dice que todo lo que atemos en la tierra, Dios mío, es atado en los cielos, Padre amado. Ata todo demonio de muerte, ata ese demonio, ata esa inmundicia, ata esa epidemia del diablo en el nombre de Jesús. Dios mío, por el poder de la palabra. Mira los hospitales, mira, Dios mío, los médicos, Padre amado, los que están allí en la primera línea de batalla contra ese enemigo invisible, Padre amado. Mira los médicos, mira la ciencia, mira los enfermeros, las enfermeras, Padre amado. Dios mío, la defensa civil, la Cruz Roja, Dios mío, Padre amado. Los gobiernos, Padre amado, cúbrelos con su sangre preciosa, Padre de la gloria. Cubre la iglesia de Cristo, Padre amado. Cubre los pastores, cubre la iglesia, los hermanos, las hermanas de diferentes partes del mundo, Dios del cielo. Cúbrelo con tu preciosa sangre poderosa. En el nombre de Jesús, esa sangre poderosa. Esa sangre, Dios mío, que corta esa inmundicia. Esa sangre que limpia y purifica y santifica y sana. Dios mío, Padre amado. Todo este mundo, Padre de la gloria, quede cubierto bajo la mano poderosa, bajo tu sangre preciosa, Padre amado. Declaro, decreto, establezco tu preciosa sangre, Dios mío, sobre cada lugar, cada vida, cada persona, Padre amado. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, Espíritu de Dios. Gracias, Rey de gloria, Padre. Gracias por lo que ya hiciste, gracias por lo que harás y seguirás haciendo, Señor. Amén, en el nombre de Jesús y amén. Padre de la gloria, Señor. ¿No vio quién está? Rubén Darío Durán. Amén, siervo, Dios te bendiga. Amén, hermano Darío, le bendiga, hermano Darío. Jason Cachay, Dios le bendiga, hermano Elías. Pido oración por mi salud y la salud de mi esposa. Amén, hermano Jason, tenemos pendiente. Estamos orando para que Dios le siga ayudándole. Rubén Darío, amén, santo, aleluya. Gracias, hermano Darío. Ya se me perdió. Que se sube. Barrios Giret, amén, dice. Dios le bendiga, madre. Mónica Pérez, aplausos. Dios le bendiga, le guarde esta otra oportunidad. Estamos en las redes saliendo allí, vive el Señor, cada día que Dios nos permite y cada vez que podemos hacerlo. Que Dios bendiga también hermano Jackson. Hermano Jackson siga teniendo confianza en Dios y su palabra. Que Dios siga sanando a usted y a su esposa. Y gracias también por el aporte, también a través de que Dios tocó su corazón. Estamos saliendo también. Esto es para eso también. Y todos los hermanos, hermano Libardo, todos los hermanos que han allí, Dios los bendiga. El hermano Daniel y su esposa Vicky. Les guarde.